Buenos días, bienvenidos a esta edición de Acción 10. Hoy es viernes 19 de marzo. Más adelante se estará incorporando Jocelyn Medrano, Michelle Polanco y Odilí Vargas. Vamos a iniciar con el bloque de Mirada Internacional. Más adelante les estaremos informando sobre el detalle de estas informaciones. Mientras tanto, les voy a leer algunos de nuestros titulares que tendremos en este segmento. Chile ya aplicó más de 5 millones de dosis contra la COVID-19 en tiempo récord. Encuentran al menos 22 cadáveres en una fosa clandestina en Guanajuato. Los cuerpos sin vida corresponden a un hombre y una mujer de entre 15 y 50 años de edad. La expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, se declaró en huelga de hambre en la cárcel. Vamos a hacer ahora un traslado al otro lado del estudio, que Odilí Vargas nos amplía. Gracias, Jimmy Romero, y a ustedes, amigos y amigas televidentes, sean todos y todas bienvenidos a esta edición. E iniciamos las informaciones también con 75 votos a favor. Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la creación de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, cuyo objetivo es regular los servicios de salud comercializable y donaciones. La ampliación de esta noticia nos la da Valesca Rivera. Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, es así como se aprobó este jueves a este nuevo ente que tiene por objetivo la regulación y control de todos los servicios de salud comercializables y también las donaciones. En términos de registro de las cosas que vienen y que tienen que cumplir con determinados requisitos, tiene sus laboratorios, etcétera. Entonces Nicaragua necesita tener una autoridad de regulación nacional, una autoridad nacional de regulación sanitaria. Tenemos el Instituto de Protección y Sanidad Animal, que es el IPSA, y hasta ahora y rápidamente necesitamos impulsar, desarrollar la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria. Esta iniciativa, realizada por el presidente sancionado de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, fue aprobada con 75 votos a favor. Esta estará adscrita al Ministerio de Salud para la exministra de Salud, Dora María Telles. Esto tiene como fin recaudar más dinero. En realidad lo que se hizo con esa ley es trasladar las facultades de la Dirección de Regulación del Ministerio de Salud a esta entidad descentralizada, que básicamente es idéntica a la Dirección de Regulación, nada más que con autonomía administrativa financiera, lo que quiere decir de que va a manejar sus fondos por separado del resto del Ministerio de Salud. Y esto porque obviamente esa regulación pues se trata de hacer controles de distintos productos, y todo eso se paga, un incremento de tarifas y también que haya una finalidad de búsqueda de cooperación externa, ¿verdad?, para esa área. Este 18 de marzo se cumplió un año del primer caso de COVID-19 en Nicaragua. Desde entonces, las donaciones son centralizadas por el gobierno, entre estas las pruebas y vacunas. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Y siempre hablando sobre temas nacionales, les comento que la precandidata presidencial Cristiana Chamorro destaca que aunque CPL es una casilla clave, es necesario esperar la unidad y el calendario electoral junto a verdaderas reformas para proceder a inscribirse. Valesca Rivera nos amplía mucho más. Chamorro asegura tener un liderazgo independiente, pero destaca que Ciudadanos por la Libertad es una casilla clave. Indica que el llamado de la alianza a la unidad nacional azul y blanco es un gran paso y que debe darse la unidad y reformas electorales para iniciar a presentar planes de gobierno. Anunció algunas propuestas claves ante el llamado a una candidatura. Es que todos los candidatos, incluyendo esta candidata independiente, tenemos bastante que ofrecerle a los partidos políticos. Las encuestas, en mi caso, me han dado una legitimidad para ser candidata de oposición y estoy segura que juntos les vamos a ganar a Ortega. Tengo un liderazgo propio que puede hacer ganar a cualquier partido y estoy posicionada en las encuestas un poco más allá que las propias organizaciones políticas. Yo tengo la habilidad de abrir espacios, de abrir consensos, tengo la habilidad de tender puentes y también de atraer la inversión nacional
y extranjera hacia Nicaragua para reconstruir Nicaragua. Para dar una fecha a esto, asegura que se debe esperar el calendario electoral. Debe ser un programa consensuado, pero yo pienso que todavía no estamos en ese punto. Estamos en el punto de las condiciones para tener reformas electorales, estamos en el punto de las condiciones para ir a elecciones antes de ponernos a gobernar. Pide a los familiares de presos políticos mantener las esperanzas y asegura que en Nicaragua no volverán a existir los reos de conciencia. Con cámara de Lenín Castillo para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Mientras tanto, el candidato presidencial de Nicaragua por parte del PRD, Miguel Mora, calificó como no viables las condiciones propuestas por la Alianza Ciudadana para inscribirse en el proceso de elección de precandidatos presidenciales. Michelle Polanco Alvarado con el reporte. Miguel Mora, precandidato presidencial por parte del Partido Renovador Democrático, dijo que no se inscribirá a la Alianza Ciudadana para la escogencia del candidato de la plataforma opositora. Que no debo contribuir a la división, por lo tanto no puedo inscribirme en la convocatoria que hace C por L para los precandidatos a la presidencia de la República. Mora, que además forma parte de la coalición nacional, llamó inviable los requisitos de la Alianza Ciudadana. Las condiciones que impone Ciudadanos por la Libertad para la inscripción de candidatos son inviables. Lo único viable en este momento es que el Partido de Restauración Democrática y Ciudadanos por la Libertad, acompañados por la UNAP y el Movimiento Campesino, inicien a lo inmediato un diálogo sobre este y otros temas cuyo resultado nos tiene que llevar a la unidad electoral. La propuesta de inscripción de precandidatos de la Alianza Ciudadana establece que los interesados deberán aceptar el programa de gobierno de la Alianza Ciudadana, realizar una declaración de compromiso aceptando someterse al procedimiento de selección y, en caso de no resultar ganador, renunciar a postularse en otra casilla y respaldar públicamente la candidatura seleccionada, y aceptar, en caso de resultar ganador, la decisión que tome la Alianza Ciudadana de no participar en un proceso electoral que no ofrezca a la ciudadanía las garantías necesarias de legitimidad. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Gracias, Michelle, por esa información. Y siempre hablando sobre temas políticos, les comento que la Coalición Nacional presenta nuevas propuestas de acciones para que se logre condiciones que lleven a un proceso electoral transparente. Valesca Rivera nos continúa informando. La Coalición Nacional mantiene firme su propuesta de seguir trabajando de cara a la preparación para las elecciones presidenciales. Lo que nosotros estamos diciendo, necesitamos que entren y estamos haciendo todo lo posible y las gestiones necesarias para que estos organismos vengan desde antes. Y ellos han dicho que sí, si aquí el problema es el régimen. Y por eso es que decidimos hoy decir nuevamente estas acciones que son concretas y específicas y que ya estamos empujando y que incluyen no solamente a las organizaciones de oposición, sino a la ciudadanía en general. Están claros que llegarán si se dan reformas electorales, por ello dentro de sus acciones están gestionando que organismos internacionales como la OEA envíen a Nicaragua observadores que acompañen no solo las elecciones, también las reformas. La situación de Nicaragua, insisto, va a continuar empeorándose. Nosotros queremos elecciones, estamos preparados para elecciones, pero elecciones de verdad. El que no está preparado y no las quiere es Ortega, y por eso se requiere de unirnos todos para que Ortega le cumpla a la comunidad internacional y le cumpla a los nicaragüenses y logremos elecciones en que cada uno con su voto pueda decidir su futuro. Demande los mecanismos que permitan unas elecciones en donde el padrón sea limpiado, pues en donde aquí ya no voten los muertos, votemos los vivos, y en donde aquí haya un proceso de condiciones habilitantes, que podamos movernos, que no tenga que estar la policía detrás, que los presos y las presas políticas también salgan. Esas son las condiciones habilitantes y también eso incluye demandar al régimen esas condiciones políticas, pero además la economía del país nos está asfixiando. Aseguran que el deber de los pobladores para ser parte de este proceso es exigir que se les entregue su cédula para lograr la depuración del padrón electoral. Con cámara de Lenín Castillo para Acción 10, Valesca Rivera Hernández.
Si usted paga seguro facultativo, ponga atención a la siguiente nota, ya que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social quita beneficios que obtenían cotizantes del seguro facultativo integral. La medida afectará a un poco más de 36,000 asegurados. Los detalles con Jimmy Romero. Desde el pasado 17 de febrero del presente año, el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social autorizó la eliminación del beneficio de las prestaciones económicas por enfermedad y maternidad de los cotizantes bajo el régimen de seguro facultativo integral. La medida desde ya ha creado el descontento de algunos sectores. Sin embargo, Donald Sosa, especialista en el tema, aclaró que los únicos que se verían afectados son los nuevos cotizantes. En la exponencia de motivo dice que es para los nuevos. Habría que ver si los que ya están adentro y que aún requieren subsidios, si eso se los van a pagar o no, porque ahí dice de que no tendrían derecho, contrario a lo que establece el artículo 34. El INSS le sigue cobrando la misma tasa, pero le quita uno de sus beneficios, uno de sus derechos contemplados en el artículo citado del reglamento. ¿Por qué hace esto? Bueno, podemos especular de que el INSS sigue presentando la situación de insolvencia financiera. Los que no podrán seguir recibiendo las prestaciones económicas por subsidio de salud son aquellas personas que se incorporaron al seguro facultativo durante los 3 meses de cesantía y que cuentan con un mínimo de 80 o más cotizaciones semanales dentro de los últimos 3 años, es decir, antes del cambio del artículo 34 del Reglamento General de la Ley de Seguridad Social. Esa diferenciación que se está haciendo ahí de enfermedad de alto costo no está establecida en el reglamento. Tampoco yo conozco de que exista o que se haya publicado algún documento en el que se haga referencia a esa separación de enfermedades de alto costo y las de no alto costo. Entonces, esa discriminación, pues habría que ver qué soporte tiene para que se haga de esa manera. Al explicársele esta medida por parte de los especialistas, por parte de los analistas, lo que va a suceder es que la gente se desincentiva, porque es un principio económico de que las personas responden a incentivos. Entonces van a preferir ahorrar su dinero, van a preferir consumir su dinero o van a preferir pagar un seguro privado o abrir una cuenta bancaria, porque más bien se le está quitando un derecho. Tras la resolución, la institución argumentó el cambio, alegando la alta demanda de solicitudes existentes de personas para incorporarse al seguro facultativo y así proteger económicamente al INSS. Tras los altos costos que representa ambos servicios, se estima que serán alrededor de 36,000 cotizantes que pagan ante la Seguridad Social su seguro facultativo los que se verían afectados por esta nueva disposición del gobierno. Jimmy Romero, Acción 10. Cambiamos totalmente de tema. Durante la sesión de la Delegación para las Relaciones Comerciales con los Países de América Central del Parlamento Europeo, eurodiputados han manifestado que no queda otra opción que redoblar la presión contra el gobierno de Nicaragua. María Esther Ordóñez nos amplía mucho más. La eurodiputada Alicia Holmes ha manifestado que no queda otra opción que redoblar la presión al gobierno de Nicaragua. En su intervención, agregó que el presidente Ortega ha emprendido un camino del que no quiere dar marcha atrás. Holmes, representante del Partido Socialista Obrero Español PSOE, recalcó su preocupación por los mecanismos utilizados para institucionalizar la represión, como las leyes aprobadas recientemente, como la Ley de Agentes Extranjeros, Ciberdelitos y la denominada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. En esta misma línea, el eurodiputado Leopoldo López Gil del Partido Popular Español destacó como lamentable el que la represión, la violencia y las privaciones de libertad sean algo común en Nicaragua. Textualmente expresó: pareciera que la voluntad del régimen de los Ortega, lejos de reformar para cobrar mayor transparencia o mayor participación democrática, lo que ha hecho es ratificar o avalar
las persecuciones, el acoso político, la censura y el objetivo está claro, la permanencia en el poder por parte de los Ortega. Mientras la eurodiputada Soraya Rodríguez Ramos del Partido Ciudadanos de España puntualizó que Europa no legitimará los resultados de unas elecciones realizadas sin condiciones. No vamos a contribuir de ninguna manera a blanquear ningunas elecciones que no sean democráticas. No vamos a blanquear un fraude electoral si no se dan elecciones democráticas libres y que todos tengan la misma oportunidad. Las declaraciones de los eurodiputados se dieron durante la sesión de la Delegación para las Relaciones con los Países de América Central del Parlamento Europeo. María Esther Ordóñez, Acción 10. Por otro lado, miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco respondieron al llamado realizado por la Alianza Cívica y reiteraron la disposición de esta organización y el resto de agrupaciones de la coalición nacional en encontrar puntos de consenso. Veamos el reporte. Luego del llamado que hiciera la Alianza Cívica para sentarse a dialogar, los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco hicieron propias las palabras de los comunicados hechos por la coalición nacional. Hacemos referencia a los 7 comunicados que se han suscrito como coalición nacional, en donde se hace el llamado a que se tengan acercamientos entre la coalición nacional y la Alianza Ciudadana, no en reuniones bilaterales, no en pedazos, sino en bloques y en delegaciones de una u otra organización. Y llaman a la Alianza Cívica a gestionar esa reunión entre la coalición nacional y la Alianza Ciudadana. En ese sentido, hacemos un llamado a la Alianza Cívica para que dentro de la Alianza Ciudadana aúne esfuerzo para que las pláticas que conlleven a la unidad de la oposición sean de esa manera. La Alianza Cívica hizo un llamado recientemente a la UNAV que como organizaciones representativas de la sociedad civil se unan para conversar sobre el aporte que pueden dar a la construcción democrática de Nicaragua. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Y hacemos una breve pausa comercial, ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Esto es Acción 10 en la mañana. Seguimos con más informaciones. La abogada y defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez, ha sido retenida por agentes de la Policía Nacional en la isla de Ometepe cuando se dirigía a la casa de un considerado excarcelado político. Jocelyn Rojas con más detalles. La abogada Yonarqui Martínez denunció que autoridades de la Policía Nacional impidieron llevarle medicinas al excarcelado político Justo Rodríguez. Ella fue retenida y se le impidió su ingreso a la isla de Ometepe, de donde don Justo es originario. Martínez indicó que su misión era entregar medicinas y alimentos a Rodríguez. Según la defensora, la policía la acusó de llevar droga. Prácticamente nos rodearon a las personas que iban conmigo y nos dijeron de que estábamos siendo investigados porque les dieron la información que nosotros llevábamos droga y que llevábamos licor. Yo les dije que no, que llevaba unas medicinas, les mostré que llevaba, pues qué clase de medicinas llevaba, que son medicinas con prescripción médica. Y también pues les mostré medicina por medicina qué era lo que estaba, qué era lo que prácticamente llegaba, que son medicinas que don Justo requiere de manera urgente. No tan solo son vitaminas, sino que son medicinas que él necesita. Lamentablemente se me retuvo por más de una hora. Luego el jefe policial me dijo que yo tenía que retornar inmediatamente custodiada hacia el puerto de San Jorge y que ahí en San Jorge la policía me estaba esperando, que yo estaba en un proceso de investigación. El colectivo de Derechos Humanos Nunca Más repudia el acto arbitrario en perjuicio de los derechos y libertades de la defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez, a quien la policía obligó a reembarcarse en el puerto de Moyogalpa, isla de Ometepe, en el contexto de su visita para entregar medicinas a don Justo Rodríguez, excarcelado político, quien se encuentra delicado de salud por las torturas que recibió en la
la cárcel. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Familiares de un joven denuncian que su pariente fue arrestado sin argumento alguno y exigen su pronta liberación. Detalles con nuestra periodista Geraldine Domínguez. Familiares del joven Luis Alberto Moreira, de 20 años, se encuentran sumamente preocupados luego que fuera detenido por la policía la mañana de este jueves en el barrio El Chorizal, ubicado detrás de los antiguos juzgados. La madre del joven denuncia que las autoridades no dieron ningún argumento de su arresto. Se me metieron como 20 policías. Sí, hoy se me lo llevaron. Yo estoy sentada ahí con él y él está ahí. Me lo agarraron del pescuezo y le dije, no se me lo pueden llevar porque no traen orden de captura. Enséñenme la orden de captura. No me enseñaron. ¿Están acusando de algo? De nada. ¿De qué me lo acusan? No me dicen. Enséñenme orden para poder saber qué orden. Según los familiares, el arresto del joven fue con violencia. Han preguntado por él en el Distrito 3, pero no dan razón. Solicitan a la policía información sobre el estado de Luis Alberto. Amenazaron a ella con la pistola. Me amenazaron a mí con la pistola y a mi hermana y me botaron a mí y me apuntó así. En Acción 10, Geraldine Domínguez. En más noticias, la comarca Los Castros en Jiloá fue escenario de un intento de robo, luego que los gritos de un joven quedó prensado en una puerta, alertando así a los habitantes de la zona, quienes suponían que se trataba de una emergencia. María Esther Ordóñez nos relata mucho más. Habitantes de la comarca Los Castros en Jiloá, al escuchar los gritos de un adolescente de aproximadamente 15 años, pensaron que se trataba de alguna emergencia. Pero al llegar al lugar, lo vieron prensado con la puerta de ingreso de una casa, donde según los lugareños pretendía ingresar a robar. Y para ello, al mejor estilo de topo, escarbó la tierra, pero no logró su objetivo. ¡Ya lo aguanto! ¡Ya lo aguanto! ¡Mudo! ¿Quién? ¿No podés salir? No, ¡Se levanta la puerta! Porque yo no va tomando, mira, está firmando tomando y también. Se metió, escarbó por debajo como cuzuco y quería meterse, y al meterse la puerta de zinc lo prensó y parece que tiene una herida en la cintura. Pero aprovechamos y lo amarraron, pues los vecinos lo amarraron para que no se vaya, que lo capturen, porque se hubiera robado todo y la casa está sola. En su defensa, el presunto delincuente, que estaba completamente lleno de tierra, dijo que daba persecución a un garrobo que pretendía cazar y juraba hasta por su madre que no iba a robar en la propiedad. Ahora agarren el dedo. Un zorro para comer, para meterse el zorro acá. El dueño de la casa no se encontraba. Según los vecinos, se desempeña como profesor y deja al cuidado de otra persona la vivienda. Los habitantes aseguran que el adolescente es conocido en la zona porque ha realizado múltiples robos. Él vive ahí nomás en el barrio. ¿Y ha robado varias veces? Sí, pero es que no entiende, ¿no? Si se lo llevan a la policía y él no hace caso. Uno lo aconseja porque, mire, es una criatura, pues uno tiene sus hijos también. Pero él no entiende, no hace caso. Al final, serán las autoridades policiales quienes realizarán las investigaciones del caso y determinarán la culpabilidad del adolescente. María Esther Ordóñez, Acción 10. Un hombre que viajaba en una bicicleta fue atropellado la mañana de este jueves por un vehículo en las cercanías de los semáforos de la Asamblea Nacional. Los detalles con Geraldine Domínguez. Lesiones de consideración en su cuerpo sufrió Francisco Hurtado, de 54 años de edad, al ser atropellado por este taxi conducido por Marcos Antonio Méndez cuando circulaba de los semáforos de la Asamblea Nacional 2 cuadras abajo. El taxista, preocupado por la condición del ciudadano, omitió dar declaraciones de cómo ocurrió el accidente, mientras que técnicos en emergencias de la Cruz Roja brindaron asistencia al lesionado, que es habitante de Acahualinca, para luego trasladarlo al Hospital Vélez Páez. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Hacemos otra pausa comercial, ya regresamos con más información en Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana.
Continuamos con Acción 10 en la mañana. Estamos de regreso en Acción 10 en la mañana. Especialistas instan a usuarios a tomar medidas de eficiencia energética con el objetivo de que su factura no registre un incremento, pues refieren que los efectos del calor ya se empiezan a notar en el consumo de electricidad. Más detalles a continuación. A partir de los meses de marzo y abril, empresas y hogares nicaragüenses han empezado a mostrar un aumento en la demanda del consumo eléctrico debido a la temporada de verano que vive el país, afirma Patricia Rodríguez, especialista en energía y medio ambiente. Aunque el porcentaje es variado en cada sector, el mayor uso de aire acondicionado, abanico y refrigerador están disparando hasta un 50% el consumo en la facturación de luz. Entonces sí, efectivamente, puede haber un aumento en el consumo de energía de las personas debido sobre todo a 3 equipos eléctricos. En las viviendas, a la refrigeradora, los abanicos y los aires acondicionados los que lo tienen. Si no tienen aire acondicionado, hay que cuidar el uso de las refrigeradoras y los abanicos. En Nicaragua, un total de 800,000 hogares reciben el beneficio del subsidio social por consumir hasta los 150 kilovatios horas al mes, es decir, facturan un promedio de 550 córdobas mensuales. Ahora las altas temperaturas y la falta de uso eficiente de los equipos electrónicos podría jugarle a los consumidores una mala pasada de cuenta, manifestó Rodríguez. Porque si 1 kilovatio hora se pasan, la facturación se duplica. Entonces, ese tipo de consumidores no tiene aire acondicionado, pero sí tiene refrigeración y abanico. Entonces, tienen que aprovechar, digamos, los patios, los árboles para refrescarse en vez de encender abanico, tratar de abrir menos el refrigerador, no meter alimentos calientes, ordenar dentro del refrigerador para que sepan lo que tienen, lo que están buscando. En términos reales, el Instituto Nicaragüense de Energía reporta que entre la época de verano, Navidad y fin de año el consumo de energía anual en el país se eleva hasta un 7.5%. Sin embargo, desde la crisis de 2018 se observa una caída en la demanda a falta de ingresos económicos en el núcleo familiar. Jimmy Romero, Acción 10. Hay que tomar cada una de las medidas de ahorro para evitar esos incrementos y altos costos en el precio de la factura de energía eléctrica. El director de UNIR por el Partido Conservador considera que el alto costo de los combustibles es una razón más para buscar un cambio de gobierno. Los detalles con Valesca Rivera. El precio de la gasolina no solo depende del costo internacional, señala Alfredo César, director de la plataforma Unión Republicana por el Partido Conservador. Las alzas son responsabilidad del gobierno, asegura. El precio de los combustibles, el día de hoy, el litro de gasolina regular está en Managua a 36 córdobas, quitando los centavos, pues. El mismo día de hoy, el litro de la misma gasolina regular está en El Salvador, en San Salvador, al equivalente de 29 córdobas. 7 córdobas menos. 36 en Managua, 29 en El Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? 25% más cara en Managua. El precio del combustible tiene 3 partes. La primera parte es la materia prima, es decir, la compra del barril de petróleo o de gasolina directamente, que se importa. En eso los gobiernos no tienen mayor incidencia, ni aquí, ni en El Salvador, ni en ningún otro país, porque es un precio internacional. Entonces, quitemos eso. La segunda parte del precio es la intermediación, lo que ganan las empresas por importarlo, refinarlo, distribuirlo y luego venderlo en la gasolinera. En Nicaragua hay intermediación excesiva e innecesaria, porque están incluidas varias empresas ligadas al convenio petrolero de Venezuela. Cuando la manera de resolver eso, y en El Salvador está más bajo, es que aquí la intermediación casi duplica lo que se gana en El Salvador, porque hay muchos intermediarios. La propuesta ahí es que se permita a las empresas que distribuyen, es decir, la Puma, la UNO, que ellos puedan importar, distribuir y todo, y que haya un solo intermediario.
El costo de los hidrocarburos afecta a la población, pues en algunos lugares de forma extraoficial se conoce que ya hay aumentos en el pasaje. Esto es un motivo más para exigir un cambio de gobierno, señala César. Pero lo que tiene que hacer un gobierno responsable es incidir donde puede. Bajar el precio 25%, de 36 Córdoba por litro de gasolina regular a 29 Córdoba. Eso lo podemos hacer ya. Y si no hay voluntad política, hay que cambiar gobierno para que lo haga el próximo. En relación al tema del movimiento campesino, asegura que la firma se dio, pero las bases no permitieron la participación de Víctor Díaz. Él tenía plena libertad de hacerlo, lo que no nos gusta es que se trate de manipular. Se negoció de buena fe y con gran tranquilidad. Y él estuvo muy satisfecho y muy contento. Después pidió más tiempo para consultar con más estructura y después dijo, ya no, muchas gracias. Bueno, si eso se da, no hay ningún problema. Pero sacamos la evidencia cuando comenzaron a manipular. Y destaca que continuarán buscando a otros movimientos. Con cámara de Lenín Castillo para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Y siempre hablando sobre temas económicos, transportistas de carga en Nicaragua encarecen costos ante las constantes alzas en los precios de los combustibles. La información fue confirmada por ATN. Con la medida crece el temor que productos y mercancías importados empiecen a comercializarse a un mayor costo en nuestro país. Desde el 15 de marzo, el sector de transporte de carga de Nicaragua empezó a aplicar hasta un 20% adicional en los costos de servicios logísticos que ofrecen a empresas exportadoras e importadoras de bienes y mercancías. Marvin Altamirano, presidente de ATN, confirmó que la medida proviene tras las alzas en los combustibles. Con las variaciones de los carburantes, un conductor de Cabezal ahora invierte $300 mensual adicional para operar. Cuando los precios de combustible son más altos, entonces se afecta la competitividad. Y si vos afectás la competitividad, puede haber entonces más desplome económico, más pobreza y por supuesto eso va a crear más hambre, más miseria y más desempleo. Entonces nosotros le hemos presentado a ellos una propuesta que permita la regulación de los precios de combustible. Por su parte, empresas de logística terrestre temen que el incremento en este servicio reduzca la demanda de Nicaragua a nivel internacional. Sin embargo, fueron claros que las empresas importadoras acordaron no trasladar al consumidor final dichos costos. Lastimosamente nosotros estamos en nuestra Nicaragua, dependemos mucho del tema de ciertos rubros específicos económicos y por ende sí va a haber una afectación. No esperaríamos que sea a largo plazo y es algo que seguramente la población o el consumidor se va a tener que adaptar a. La ventaja por un lado, sin embargo, es que he visto que la participación del importador no traslada automáticamente el costo al consumidor final, sino que trate de hacer una balanza de manera que todo sea justo. En Centroamérica circulan alrededor de 125,000 transportistas de cargas, mientras en Nicaragua ofrecen este servicio un total de 19,000 conductores, siendo afectados por tener los precios de los carburantes más altos del resto de naciones. El diésel es la presentación de mayor demanda que hace este sector. Por mes requiere de 600 galones para operar. Jimmy Romero, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que siga con nosotros en Acción 10 en la mañana y en nuestro segmento de debates y soluciones. Es de su conocimiento y del conocimiento de toda Latinoamérica la situación de Bolivia y lo más reciente, la detención de la expresidenta interina Yanine Áñez y de otros miembros de lo que fue su gobierno interino. Una situación que ha puesto el ojo nuevamente en Bolivia. Recordemos que es un vínculo estrecho lo que muchos analistas consideran que hay, evidentemente, entre el actual presidente y el expresidente Evo Morales. Total que acusan a Áñez de conspiración, sedición y terrorismo. Ella se ha declarado en huelga de hambre y pues preocupa la situación de este país, de Bolivia. De igual manera, recordemos que se ha dicho por parte del gobierno que han denunciado ya a Luis Almagro
por ser cómplices, según ellos, de un golpe de Estado y toda esta situación de la que acusan también a la expresidenta interina Jeanine Áñez. ¿Cuál es la situación actual de Bolivia? ¿Cuáles son los riesgos, las lecciones que nos da la situación de este país y alguna similitud que pueda tener esto con Nicaragua, Michelle? Así es, para eso ya tenemos a nuestro invitado vía Skype. Estamos hablando con Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa de Bolivia, con quien estaremos analizando la situación en la que se encuentra la expresidenta interina y qué podría pasar en el caso de ella, sobre todo este juicio que se le está abriendo en su contra y a sus colaboradores. Bienvenido, don Carlos, gracias por responder a nuestra llamada. Mucho gusto, un saludo a usted y a su importante audiencia. Decir que Jeanine Áñez es presa política en Bolivia de una dictadura que forma parte del sistema de las dictaduras castrochavistas que bajo el mando de Cuba controla Venezuela, controla Nicaragua, controla Bolivia. La señora Áñez no tiene ninguna posibilidad de defenderse. Los temas por los que la acusan son absolutamente fabricados, corresponden a la narrativa que han elaborado para justificar los crímenes de Evo Morales y sus cómplices, y como ellos tienen el poder total, están aplicándole a Jeanine Áñez algo que han hecho siempre. Cuando derrocaron al presidente Sánchez Lozada, lo hicieron para suplantar la Constitución, cuando hicieron las masacres del Porvenir, de la Calancha, la matanza del Hotel Las Américas y el caso terrorismo, y lo están haciendo ahora. Y es algo que se hace, porque ese no es un modelo boliviano, eso es algo que se hace en Cuba desde hace 62 años, en Venezuela desde hace 22 y que también se hace en Nicaragua, que consiste en agarrar temas, fabricar pruebas, fabricar una narrativa, someter eso a la manipulación de jueces y fiscales que responden al régimen y proceder como si se tratara de un asunto de justicia cuando en verdad es un tema de persecución política criminalizado y judicializado. Resumir lo que pasa en Bolivia es que la dictadura está actuando al pleno, que Jeanine Áñez y el grupo de bolivianos que están detenidos están siendo violados en sus derechos humanos y son presos políticos, y que el gobierno está poniendo en ejecución, el régimen boliviano, la metodología castrochavista aplicada por Cuba, Venezuela y Nicaragua, que está destinada al control absoluto del poder. Usted decía que prácticamente dentro de su intervención, pues lo que deducimos, y es más que evidente, que Áñez está a la indefensión, pero ¿qué se puede hacer por parte de la comunidad internacional ante esta situación de Bolivia? ¿Y qué opina de la reciente denuncia que ha hecho este gobierno en perjuicio en contra de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos? Bueno, el tema es que internacionalmente ya está todo denunciado. El secretario general de las Naciones Unidas se ha comunicado con la cabeza visible del régimen boliviano, con Arce Catacora, y le ha pedido que respete los derechos humanos y respete el debido proceso. Pero las cosas no pasan de ahí, es como todos los reclamos que se hacen por los presos políticos en Cuba, por los presos políticos en Venezuela y los presos políticos en Nicaragua. Hay declaraciones, hay expresiones internacionales, pero los regímenes continúan abusando. Y respecto al tema de Almagro, ese es nada más que el mecanismo para tapar las permanentes denuncias y la prueba que la Organización de Estados Americanos ha acumulado contra Evo Morales y su régimen. La OEA es la entidad que certifica el año 2019 el fraude electoral que Evo Morales comete y los crímenes que él ha cometido. Entonces, ahora que han convertido esos crímenes en golpe de Estado, fabricando prueba y fabricando y falseando toda la historia, tienen que atacar a la OEA y tienen que atacar a Almagro para tratar de quitar credibilidad a la prueba central, que es la observación de la Organización de Estados Americanos certificando el fraude electoral y los crímenes. Pero ahí hay un detalle adicional, y es que esa falsificación y los crímenes, el fraude electoral de Evo Morales de octubre del 2019, no solo fueron certificados por la OEA,
También la Unión Europea ha certificado eso y una serie de observadores internacionales. O sea, el ataque del régimen de la dictadura boliviana al secretario Almagro tiene que ser visto simplemente como la punta de lanza del ataque del castrochavismo, porque odian los regímenes de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y el gobierno de Fernández Kirchner de la Argentina, tienen puesta la mira en tratar de perjudicar al secretario general. Pero en este caso, el secretario general tiene razón, la OEA ha certificado la prueba del fraude electoral de Evo Morales y de nuevo el régimen dictatorial boliviano está procediendo con absoluta criminalidad y con absoluta falsedad. ¿Qué futuro tiene esta acusación que está realizando el gobierno de Bolivia en perjuicio de Almagro? ¿Cuál es el procedimiento? Muchos se preguntarán si lo están haciendo solamente para contrarrestar mediáticamente o a nivel internacional la teoría de golpe que ellos defienden o si realmente tiene esto un futuro. ¿Pueden lograr algo? No tiene ningún sentido. Es un ridículo internacional. La gente seria, los gobiernos están más bien recibiendo esa acción del gobierno boliviano como la prueba de más crímenes que cometen. O sea, es ahondar la actitud criminosa y de falsificación que caracteriza al gobierno castrochavista de Bolivia. Don Carlos, hablemos acerca de las circunstancias en las que se encuentra el pueblo boliviano. La detención de Yanine Áñez ha representado algunas protestas en las ciudades. ¿Podría generarse algún tipo de crisis de mantenerla a ella presa, llevarla a juicio y condenarla? El problema no es solamente Yanine Áñez. Yo quiero recordarle que Yanine Áñez, en el gobierno de transición que presidió, cometió el gravísimo error de no restituir la democracia a Bolivia. Prefirió hacer acuerdos con la dictadura y en vez de ser un gobierno de transición fue un gobierno de continuismo. Y el resultado de eso fue que en octubre del 2020 le devolvió el gobierno plenamente todo el poder a la dictadura que ahora la persigue y la ha puesto presa política. Pero el tema no es Yanine Áñez. El tema, además de ella y otros presos políticos, el tema es quién sigue. El tema es que en Bolivia no hay Estado de Derecho. El tema es que en Bolivia se violan los derechos humanos. El tema es que en Bolivia hay una situación de indefensión absoluta. El tema es que en Bolivia no hay división e independencia de poderes. Y en Bolivia hay un régimen dictatorial que impone el poder total a través de la fuerza. Los bolivianos lo saben. El tema es que en Bolivia se utilizan fuerzas de choque de los cocaleros y de gente vinculada al narcotráfico, alentar por el gobierno para amedrentar a la juventud, para amedrentar a los ciudadanos y para tratar de neutralizar la resistencia civil que fue la que logró la renuncia de Evo Morales en octubre, noviembre del 2019. Entonces, la situación actual es una situación muy delicada en la que el pueblo está reaccionando. En Bolivia hay dos clases de representación. La oposición, en ocasiones es funcional, no está haciendo nada para reclamar realmente por la situación actual. Las oposiciones en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, ejercen una suerte de acomodo y una suerte de amortiguación de los abusos del régimen y por eso son oposiciones funcionales. Pero en Bolivia hay movilización civil, hay comités cívicos, hay movilización ciudadana que está denunciando fuertemente esta situación y que además de haber pedido la liberación de la expresidenta Áñez y de pedir que cesen el manejo de estos juicios absolutamente manipulados, lo que pide es el retorno a la democracia y el cese de la dictadura. Entonces ese es un tema de fondo en el cual la lucha en Bolivia sigue. Es una lucha desigual, entre otras cosas por responsabilidad de ellos, porque cuando se pudo hacer transición no se ha hecho, pero hay que volver a empezar. Y hay que volver a empezar porque el pueblo boliviano, así como el pueblo nicaragüense, el pueblo venezolano, el pueblo cubano, no pueden permanecer en una situación de oprobio y de opresión por la fuerza en manos de grupos criminales vinculados al narcotráfico y al terrorismo que se llaman de izquierda y que son esta estructura del castrochavismo internacional. Esto sin duda deja lecciones para estos países. Me gustaría que usted hiciera un análisis breve, sabemos que su tiempo es muy valioso, pero esta situación
deja una lección a los opositores de estos países. Uno, me gustaría que se refiriera a que si se debe o no pactar, negociar, hacer componendas y acomodos con este tipo de gobiernos que existen en los países que ya hemos citado. Y dos, pues usted decía que prácticamente la presidenta interina cometió errores, entre esto el hecho de no hacer el verdadero papel que debió hacer como un gobierno de transición. ¿Puede ser esto una alerta para los opositores en Nicaragua, que a juicio de muchos se han diluido en el tema de las precandidaturas y no tienen una contundencia como oposición, no tienen esa consonancia con el pueblo de Nicaragua? Mire, el problema de las oposiciones en las dictaduras castrochavistas, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, es el problema de la división, no hay unidad. Y esa división está alentada por el propio régimen. La división de la oposición en Bolivia está manejada por el régimen dictatorial de Bolivia. La división de la oposición en Nicaragua y en Venezuela, lo mismo. Por cada uno de los regímenes. Ortega sin duda opera en Nicaragua una gran influencia para mantener la división de lo que se llama oposición, y de esa manera, así debilitados, él siempre va a ganar, porque además ha montado un sistema, como en Bolivia, como en Venezuela, en el que el fraude electoral ya está previsto en la ley, y es lo que se llama fraude sistémico. La experiencia de lo que pasa hoy día en Bolivia, que tuvo la oportunidad de salir de la dictadura con un gobierno de transición a partir de noviembre del año 2019, es que para salir de las dictaduras lo que hay que hacer es suprimir su sistema jurídico constitucional, que es un sistema criminoso, restaurar la república y la democracia y hacer una transición en serio sin impunidad. El pecado mortal de la señora Yanine Áñez fue tolerar la impunidad de Evo Morales y de sus cómplices. Ayer la hija de la expresidenta Áñez le escribía o le decía al actual jefe de Estado de Bolivia, Arce Catacora, que su madre, la presidenta Áñez, le había dado salvoconducto a Arce Catacora para que salga de Bolivia, y le pedía compasión para la situación de la presa política Yanine Áñez. Fíjese ese cuadro, esa es la experiencia. No debió darle salvoconducto a Arce, debió procesarlo por los crímenes cometidos en la dictadura de Evo Morales, donde él era el ministro de Economía y donde hay corrupción, crímenes económicos, narcotráfico, masacres sangrientas, asesinatos, terrorismo, pero de verdad, no la falsedad con la que están acusando ahora a los presos políticos. Entonces, cuando se tiene que hacer transición, la transición tiene que ser restaurando el sistema jurídico constitucional de la República y sin impunidad. No hay manera de convertir al crimen en hecho político y a los criminales en actores políticos, que es lo que básicamente se busca en Venezuela y es lo que nos enseñó el funesto precedente de 1990 en Nicaragua. Yo los invito a recordar a ustedes su historia, la historia de Nicaragua. Cuando en el año 90 la señora Chamorro gana la elección, el entonces dictador Ortega, Daniel Ortega, no quería entregar el poder. Entonces, hacen un acuerdo de por lo menos 3 puntos. El primero es que los sandinistas se quedaban con la piñata. La piñata era todo lo que habían robado, o sea, impunidad. El segundo es que las Fuerzas Armadas quedaban como estaban, o sea, Fuerzas Armadas sandinistas, ahí están. Hoy día defienden al régimen, no defienden a la nación ni al pueblo nicaragüense. Y tercero, que Ortega y su partido quedaban legalizados como actores políticos y de esa manera también quedaban impunes. No pasaron 17 años hasta que, con la influencia transnacional del castrochavismo, Castro y Chávez repusieron a Ortega, y Ortega hoy día es un dictador con ejercicio del poder indefinido, con presos políticos, con perseguidos políticos, sin libertades, donde muchos nicaragüenses están en el mismo estado de indefensión que están los bolivianos y están los venezolanos. Solo tenemos 2 preguntas ya antes de finalizar. La primera es ¿qué le espera a Bolivia y qué le espera a Nicaragua? Y la segunda es ¿qué opina usted sobre estas precandidaturas en nuestro país, que es una de las principales críticas que ha recibido la oposición, porque dicen se han diluido en este tema y no en los temas fundamentales como demandar la reforma electoral y garantizar condiciones para unos comicios libres, justos y transparentes? Justamente usted que mencionaba
a la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro. Una hija de ella, en este caso cristiana, se ha postulado pues prácticamente como una precandidata y dice tener mucha aprobación y liderazgo para ganar los comicios con cualquier partido o sector político. Bueno, a ver, empezando por el final, yo creo que en Nicaragua es imprescindible la unidad de la oposición para poder tratar de romper un proceso que ya viene cargado. El fraude está listo para las elecciones de este año, para que Ortega, utilizando el mecanismo de las dictaduras electoralistas, se vuelva a proclamar ganador. Usted sabe que el elemento central de una dictadura electoralista es que el pueblo vota pero no elige. Los nicaragüenses van a ir a votar y el resultado va a salir como quiere Ortega porque tiene todo listo para esa manipulación. Para evitar eso se necesita unidad y para la unidad se necesita en determinado momento cierto tipo de actitudes generosas que no se han visto lamentablemente en Bolivia, no se han visto en Venezuela y ojalá se vean en Nicaragua. De lo contrario, hoy día, en marzo, varios meses antes de la elección, ya le puedo decir el resultado. Ortega se va a proclamar ganador con un margen importante. Usted sabe que entre las cosas que ha cambiado en la institucionalidad nicaragüense, donde han establecido una institucionalidad dictatorial, es que Ortega puede ganar si tiene el 35% de votos y una diferencia sobre el segundo. O sea, eso está hecho, además de la manipulación, el manejo del padrón electoral, las amenazas, la duplicación de inscripciones, la división de la oposición, porque todo es lo mismo. Si usted quiere ver el fraude que viene en Nicaragua, vea el fraude que se acaba de cometer en Bolivia en octubre del año pasado, o vea el fraude y manipulación que se acaba de hacer en Venezuela. Entonces, esa es la recomendación y la opinión. Las cosas son demasiado claras para que políticos, profesionales y gente experta que quiere ser candidata y que participa en la política nicaragüense y forma parte de partidos políticos no se dé cuenta. El pueblo se da cuenta y lo que hacen los líderes, continuando con la simulación, es quedar en ridículo y perder el respaldo popular. Eso por una parte. Y la otra parte, en el tema de lo que es Bolivia, en el tema de lo que es la región, yo quiero darle un mensaje de esperanza. Las dictaduras que sostienen estos regímenes, la de Cuba, la de Venezuela, la de Nicaragua, la misma de Bolivia, están en franca caída. La crisis en Cuba no puede ser peor. Cuba es un país reconocido internacionalmente como un país que alienta el terrorismo y está bajo una cantidad de sanciones que, además de la corrupción y la concentración de poder y la incapacidad, tienen destrozada la economía y el pueblo se está levantando. El grupo San Isidro en Cuba, la canción esta que acaban de presentar, de patria y libertad, es la señal de que el pueblo cubano no aguanta más y que esa dictadura va a caer. En Venezuela, la cabeza de la dictadura, que es Nicolás Maduro, tiene orden de captura internacional con una recompensa de $15 millones por su captura, porque se ha puesto en marcha hace ya mucho tiempo la aplicación de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional en tribunales de Nueva York y la Florida. Por eso Maduro y mucha gente de su entorno no puede salir de Venezuela, porque si salen de Venezuela capturan y tienen que ir a responder por los crímenes que han cometido y están cometiendo. En el tema de Nicaragua, Ortega está en una situación parecida. Además de la gran crisis económica, de la cantidad de presos políticos, Ortega es un reconocido dictador en la región y en el mundo. Nadie se traga más el cuento de que es un gobierno democrático o es un revolucionario. Es un dictador vinculado a un sistema de narcoestados con Cuba, Venezuela, Bolivia, que lleva a Nicaragua a un escenario de crisis permanente, con presos políticos, con torturas y con el manejo del poder simplemente a través de la fuerza. Y en Bolivia, ¿qué le voy a decir? Lo acabamos de describir. O sea, están en evidencia, están en crisis, están en caída. Y lo que estamos viendo es lo que sucede con cualquier monstruo furioso que está agonizando. Son mucho más peligrosos en el momento de la caída.
Muchísimas gracias, don Carlos Sánchez Berzaín. Importante conocer también cuál será el futuro de la presidenta interina o la expresidenta interina Yanine Áñez con este juicio que se le está entablando a ella y también a sus colaboradores. ¿Podríamos ver en los futuros meses una judicialización y una... o encontrarla culpable por los hechos que se le han acusado, don Carlos? A ver, mire, me está preguntando en el marco del castrochavismo algo que es obvio. La señora Yanine Áñez ya está condenada. Los juicios en el castrochavismo, los juicios en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, no son juicios, son linchamientos. Los jueces no son jueces, son verdugos. Y la señora Áñez, desde el rato que la detuvieron, o desde el rato que tomaron la decisión de hacer toda esta farsa criminosa, está condenada. La discusión es si la condenarán a 10, 20 o 30 años de cárcel. Y ella los... O sea, es lo mismo que pasó con Leopoldo López y decenas y centenas de venezolanos. Lo que pasa hoy día con los venezolanos que están presos políticos, son más de 360, lo que hicieron desde la década del 60 en Cuba, en casos como por ejemplo el juicio contra Armando Valladares, que por ninguna causa lo condenaron a casi 30 años de prisión y sirvió cárcel por 23 años bajo la opresión del régimen castrista. Y es lo mismo que pasa en Nicaragua. En Nicaragua, que hay más de 100.000 exiliados en Costa Rica y en otros lugares, porque saben que si caen en manos del régimen, el aparato judicial de la dictadura orteguista los tiene sentenciados. O sea, la expresidenta de Bolivia ya está condenada, una presa política, y lo único que falta son los rituales, las ceremonias de la prevaricación y de la manipulación judicial para cumplir la orden que el régimen ha dado desde Cuba o desde Venezuela, que es condenar a esta señora. Queremos agradecer mucho su valioso tiempo. No sé si desea agregar algún otro comentario de cierre. Quizá en la mente de nicaragüenses se plantean ahorita, ¿será que puede pasar esto a los opositores nicaragüenses si siguen diluyéndose en lo mismo y al final termina ganando el presidente Ortega? Les va a pasar, yo creo que a los opositores de verdad ya les ha pasado. Y yo creo que una de las razones por las cuales la oposición es funcional es por miedo a que les pase esta cosa. Pero la gran lección del caso de Yanine Áñez es que ella pactó con la dictadura. Ella hizo acuerdos con la dictadura y en vez de hacer transición les devolvió el poder, y este es el resultado, es la primera víctima. Porque cuando uno hace los pactos con el diablo no paga. Nunca has sabido que el castrochavismo cumpla sus acuerdos. Cuando ellos van a una mesa de negociaciones para ganar tiempo, y cuando hacen un acuerdo es simplemente para imponerse. Gracias por su tiempo, un placer que nos haya acompañado acá en Acción 10 en la mañana. En Nicaragua. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con mucho más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Estamos de regreso acá en Acción 10 en la mañana, y hoy en nuestro segmento Debates y Soluciones vamos a estar hablando sobre la economía, la imagen país y qué tanto afecta la política. Recordemos que el país viene enfrentando 3 años de recesión económica. 2018, un decrecimiento de 4%, en 2019 3.9%, sin embargo en 2020 aún el gobierno no ha dado a conocer el decrecimiento que hemos enfrentado. Sin embargo, ellos han mencionado que entre 1.5 a 2.5 pudo haber caído la economía. Sin embargo, este año 2021 la proyección es de crecimiento económico, al menos 2.5%. Pero ¿qué tanto va a afectar estas proyecciones el contexto político que vive Nicaragua tanto a nivel nacional como internacional? Sobre este tema vamos a estar conversando con Eduardo Solórzano. Él es especialista en temas de políticas públicas y también economista. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, don Eduardo. Muchas gracias a ustedes por invitarme y tener la oportunidad de
compartir todo lo que los nicaragüenses anhelamos para este año y para los próximos 30 años. Jimmy hacía una acertada introducción sobre lo que hemos visto en este último tiempo en Nicaragua, y el declive económico parece seguir para esas familias nicaragüenses que han perdido, las personas que aportan al hogar han perdido su empleo, y aunque la proyección sea quizá de leve crecimiento, para ellos no lo sienten así. Esa es una gran realidad muy evidente en Nicaragua. Tuvo la oportunidad, don Eduardo, de escuchar la entrevista del exministro de Defensa de Bolivia, Carlos Sánchez Berzaín, donde él decía que prácticamente lo de Bolivia deja lecciones a Nicaragua. ¿Qué tanto influye la política en la economía y la imagen país? ¿Qué le hace falta también a los opositores en nuestro país para entender o para comprender mejor la situación y comprender mejor cuál debería ser su rol? ¿Cómo esto va de la mano? Bienvenido. Muchas gracias. Nunca han estado separados. Economía y política no solo son ciencias que van juntas, sino que una y la otra dan resultados iguales. O sea, una economía es producto de buenas políticas y buenas políticas hacen una buena economía. Y el pueblo, los ciudadanos, los actores, los agentes son importantes en todo esto. Entonces, el mensaje del señor Carlos sobre la experiencia de Bolivia todavía es una muerte anunciada, ¿verdad? O sea, aquí en Nicaragua, si la oposición sigue pensando ir divididos ante un adversario que ya tiene años y experiencia para hacer fraude y para ganar, como él lo dijo, lo que va a pasar es realmente una década más perdida. Perdimos los 80 por una guerra fratricida entre hermanos. Los 90 se lograron más o menos institucionalizar la democracia. Se confió en la promesa del régimen actual de decir que iba a ser mejores las cosas. Y lo que pasó es que nos hizo recordar ahorita, don Carlos, aquel pasaje de la víbora que se le da el calor y después cuando revive te muerde, te ataca y te puede destruir. Él decía que los gobiernos de este corte, que él llama castrochavistas, nunca cumplen. Se sientan a negociaciones para ganar tiempo y se sientan a negociaciones para oxigenarse, pero jamás van a cumplir. Y repito textualmente lo que él manifestaba. Sí. Así es. Lamentablemente, el principal problema de la unidad en Nicaragua es la falta de confianza. Falta de confianza, primero con el adversario en que cumpla con lo que promete, con lo que firma, aún con la OEA, pero también falta de confianza entre los grupos opositores, y lo que hay es, muchas veces se pierde la visión de nación, se pierde poner los intereses de la nación sobre los intereses personales, particulares, egoístas, partidarios, sectoriales, y perdemos la visión y podemos seguir yendo a un despeñadero. Realmente, ¿cómo estamos? 3 años negativos, y el Banco Mundial lo acaba de decir, en el 2021 cada vez se aleja más la posibilidad de revertir esa disminución de la economía. Porque hay que entender muy claro, la política hace la imagen país atrae inversionistas, y los inversionistas generan puestos de trabajo, y los puestos de trabajo generan ingresos, y los ingresos dan calidad de vida, si son buenos ingresos o son ingresos bajos. Pero el cáncer más grave que tenemos es el desempleo y la falta de visión de nación. O sea, hay un egoísmo donde se está hablando, uno es el más fuerte, el otro es esto, yo tengo la casilla más fuerte, e inclusive hay líderes actuales que son precandidatos que están hablando de que sí es necesario unirse, pero los pasos para hacer esa unidad son fáciles. Es poner a la nación sobre los intereses de cada grupo, de cada bloque. Este año 2021 el gobierno de Nicaragua proyecta un crecimiento de 2.5%, pero ¿qué tanto se podría haber incidido con la presión que está haciendo tanto el gobierno de Estados Unidos como la Unión Europea? ¿Esto podría hacer nuevamente que Nicaragua entre en recesión económica, tomando en cuenta que tenemos tratados comerciales con ambos continentes? Realmente ya está deteriorada la relación imagen-país. O sea, ¿quién va a invertir en Nicaragua con una situación en la cual todavía no se han dado ni siquiera las reglas del juego para la contienda electoral? O sea, no sabemos. Esa incertidumbre
¿Ustedes creen que va a haber alguna persona con cierto grado de inteligencia de negocios para decir voy a invertir en un país donde no se sabe ni siquiera cuáles van a ser las reglas del juego? O sea, las reformas electorales todavía no están claras. Y por otro lado, donde se ve una confrontación innecesaria entre los grandes bloques opositores más reconocidos, y por lo tanto creo que todavía estamos a tiempo. Yo quiero ser positivo en eso. Hay realmente posibilidades de hacer un solo bloque de unidad, porque no solo es participar en las elecciones si hay reforma, sino también defender el voto y después cuidarlo, que no haya un fraude. Y después viene el gran trabajo, restaurar la economía de un país que está sumamente deteriorado y que, como dice don Carlos, en Nicaragua no es ni siquiera parecido a Bolivia. Aquí se ganan las elecciones con un voto más, ni siquiera hay segunda vuelta, que en Bolivia se pudo ver. Y miren la benevolencia de la presidenta que ahora está siendo procesada, fue la que le dio la salida al presidente actual para que no estuviera detenido, y ahora es al revés. O sea, ¿se puede confiar? Muy difícil. Y él hacía, don Carlos Sánchez Berzaín hacía justamente esta comparación, que han cometido errores una y otra vez, y también señalaba al gobierno de la expresidenta de nuestro país, Violeta Barrios de Chamorro, y esto prácticamente deja una vez más en claro lecciones a la oposición nicaragüense. Pero ¿qué es lo que pasa, Eduardo? Muchos se preguntan, ¿qué es lo que no entienden? ¿O realmente lo entienden y hay una cuestión de intereses prácticamente particulares? Porque esta gente no está en pañales. Hay mucha gente que está en los bloques de oposición que tienen gran experiencia política y que han sido partícipes, que han sido diputados, que han sido funcionarios diplomáticos durante gobiernos, por ejemplo, el gobierno del doctor Arnoldo Alemán, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos se preguntan. Ya me da su respuesta, pero quiero recordarle a nuestros amigos televidentes que pueden enviar sus audios con sus preguntas, comentarios o aportes al número 8512-2828. Este segmento es suyo y usted puede participar de él. Bueno, más aún diría yo, hay gente que está compitiendo ahorita que son exfuncionarios desde los años 80. Ni siquiera decir que es de los 90 para acá. Muchos fueron. Inclusive decir el doctor Cruz que él fue con su papá miembro de la Junta de Gobierno y que participó en la primera, el gobierno de los años 80, o sea que hay experiencia. Hay otros que más jóvenes que se incorporaron en los 90, o sea, aquí no es falta de experiencia, aquí es falta de misericordia al país, es falta de amor a Nicaragua. Hay que ver que tenemos una situación muy difícil. Miren, lo que acaba de pasar con el INS en estos días, que ya suprimieron también la parte del seguro facultativo y quitar la maternidad, la protección a la maternidad y todo, es una muestra de una institución en crisis, y así está Nicaragua entera, con problemas serios. Entonces, si realmente se quiere sacar al país adelante, si realmente se quiere reconstruir un país, lo primero que hay que asegurar es la institucionalidad del país. Y esto solo se va a lograr con una asamblea legislativa mayoritaria. O sea, no basta solamente ganar la presidencia. Si es que acaso, como decían bien el entrevistado anterior, la experiencia es que te pueden entregar el Estado, el gobierno, pero no el poder, y se puede gobernar desde abajo, como ya lo vivimos en los años 90, donde se paralizaban el transporte público, se paralizaba la economía, y son los mismos que hoy dicen que no se permite ni siquiera hacer una pequeña protesta. Son los mismos que frente a la UCA destruían los buses. Son los mismos que tomaron propiedades. O sea, ¿cómo es posible que todavía la oposición esté dudando de ir unidos cuando sabe que las elecciones aquí se pueden ganar o perder por un margen mínimo de votos? Y qué fácil, por la experiencia, que se pueda repetir un fraude. Eduardo, en contraste, ¿qué pasaría en dado caso de que el gobierno de Nicaragua, a través del presidente Ortega, gane estas elecciones de noviembre? Y por el otro lado, si la oposición gana, ¿cuál sería el cambio o el escenario que tendría la economía de Nicaragua con estos dos factores? En primer lugar, si se sigue haciendo lo mismo, se van a tener los mismos resultados. Si el mismo gobierno actual, como hace las cosas, hace las políticas públicas, que son de emergencia y todas sin consultar muchas veces, y que la mayoría de ellas, pues los sectores, si son los medios de comunicación o si son los agentes económicos de las cámaras, se quejan de esas políticas públicas,
el resultado va a ser el mismo o peor posiblemente. Entonces, quien asuma, el equipo que asuma la dirección de la economía de este país o de la institucionalidad de este país, tiene que asegurarse una cohesión. O sea, no puede... recordemos lo que pasó después del 90, doña Violeta ya tenía bancada contra ella y eran los mismos de la UNO. Eso no se puede volver a dar. Y lo otro es, no podemos vivir pensando en el buen corazón de los que ya demostraron que no lo tienen. O sea, aquí tenemos que ver que en Nicaragua no puede ser que ustedes, jóvenes comunicadores, estén viviendo una situación donde ni siquiera han podido conocer la democracia. O sea, por lo menos a mí me tocó la parte dura, pues, ser estudiante universitario en los 70, graduarme antes de los 80 y después vivir la destrucción de una economía. A mí me tocó vivirla. Yo creo que ustedes tienen derecho, igual que mi familia, mis hijos, a una Nicaragua mejor. Y eso solo es posible, Jimmy y Jocelyn, con un cambio del timón fuerte. Institucionalidad, democracia, independencia de los poderes. Casi lo mismo que dice don Carlos, sí que el modelo es el mismo. Aunque las medidas que ha tomado el gobierno a raíz de la crisis del 2018, ellos dicen que son paliativas, pero ¿qué efectos negativos están provocando tanto al interno como a nivel internacional, tomando en cuenta las reformas que han habido año con año? Por ejemplo, la ley de agentes extranjeros, ¿qué efecto negativo ha tenido sobre la economía? En este momento se dio a conocer de que el INS estaría modificando el beneficio que tenía el seguro facultativo a aquellas personas que estaban cotizando a través de esta nueva modalidad. Bueno, veamos que todas esas leyes, a ver, 5, 6, ya ni sabemos cuántas, porque cada vez es otra sorpresa más. Además de la sorpresa de los domingos, del alza de los precios, además del alza de la energía eléctrica, además del desempleo, sumando todo eso, a ver, ¿quién va a querer lo mismo? O sea, yo estaba poniendo ahí, está en imagen, el por qué queremos pasar esa transformación. A ver, necesitamos romper el temor para superar la abstención, ese es lo primero, ¿verdad? Quiero tocar eso ahorita porque realmente si el miedo de participar o la desconfianza se hace una gran abstención, por mayoría mínima va a ganar el régimen actual. Lo segundo, la unión. Y lo tercero, realmente encontrar el camino de la unidad. Ahora, administrar un país con grandes crisis es muy difícil, ¿verdad? Es más agradable recibir, como en el 2007, que el presidente actual recibió un INS con 1.000 millones positivos. Ahora el que lo reciba lo va a recibir con 3 años de déficit o más. O sea, administrar un país donde la reforma tributaria, sobre tu pregunta, la reforma tributaria ayudó a que la economía creciera, no. La reforma a la ley de ciberdelito ayudó a crecer la confianza de los medios, no. La de los agentes extranjeros ayudó a que haya más participación de la sociedad civil, no. O sea, todo lo que vemos es negativo. ¿Por qué? Porque no se está viendo con amor a Nicaragua, se está viendo con amor al poder, a mantenerse en el poder contra viento y marea. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Los y las nicaragüenses unirnos con visión de nación y superar las diferencias. Yo invito a doña Kitty que vea por qué el que no tiene con qué comer necesita trabajo. O invite también a los líderes de Aférico o de la Coalición Nacional a que conversen, pues. O sea, yo creo que hay que superar esa desconfianza. A la Coalición Nacional y a la Alianza Ciudadana necesitan verse como hermanos nicaragüenses, poniendo a Nicaragua sobre la prioridad de sus intereses, Realmente la crisis que viene enfrentando Nicaragua es culpa de la oposición nicaragüense, tomando en cuenta que el gobierno le ha atribuido estos daños que ha venido atravesando Nicaragua desde el 2018, 2019 a 2020, o es parte, responsabilidad del gobierno que no ha sabido manejar bien la crisis y ha cedido algunas demandas de la oposición y del pueblo nicaragüense. Mira, es responsabilidad de todos. La estrategia del régimen actual es dividir, es crear condiciones para que la gente no participe, porque se desanima cuando no hay una reforma electoral clara. La población se desanima cuando ve una situación de una oposición dividida. Pero el mensaje nuestro, ustedes como medios de comunicación y el de los que sabemos cómo manejan la estrategia, debe ser lo contrario: animar para participar, ver que estén sus cédulas listas, ver que haya organización territorial. En fin, la economía solo va a crecer en un Estado de Derecho, en una institucionalidad, con reglas claras sobre la mesa.
no con corrupción, no con nepotismo, ni siquiera con criminalidad como la que estamos. Ahora veamos el escenario complejo de Nicaragua. Decía don Carlos Sánchez Berzaín, no se puede sentar, negociar, pactar, o más bien pactar con este tipo de gobierno de corte castrochavista, él así lo define. Entonces, ¿cómo queda la situación de Nicaragua? El punto para definirla, para tener un cambio, son las elecciones. Ya no es viable ningún tipo de negociación preelecciones. Yo creo que lo primero que hay que unir a la oposición es para llegar a buenas reformas electorales. Sí, y eso es bien válido. Estar pensando en ser precandidatos o candidatos, lo cual es válido también. Primero, únanse todos los bloques opositores, y me refiero no solo a la Alianza Cívica, ni a la Coalición Nacional o a la Alianza Ciudadana, me refiero a otros más, a Iniciativa por el Cambio, a otros que están ahí, a Conexión en el exterior, a la diáspora, todos unirnos en una sola dirección. ¿Cuál es? Profundizar las mejores condiciones para que hayan una libertad en las elecciones y un respeto al voto y una observación, que ya todos lo han dicho y no es necesario que yo lo repita, porque si ahí hay un factor de unidad, entonces sí se va a poder participar en una competencia realmente libre de movilización, de expresión. Ahora, ese es un punto, un factor. La unidad pudiera nacer por juntar un solo bloque para exigir reformas electorales a lo inmediato, no estar esperando. Pero no es indispensable un diálogo, esa es la pregunta. Lo que es importante es que haya comunicación de exigir un derecho que es constitucional. La Constitución dice, no es ir a pedir un favor, no es ir a pedir una concesión al amo y señor feudal del país, no, es un derecho constitucional, pero en la medida que van unidos va a ser mejor. Y así también lo ve la comunidad internacional. En la reunión con los eurodiputados, lo primero que dijeron es, queremos ver a la oposición unida. Y la cooperación internacional, van a reconstruir un país en la medida que sea más confiable, más estable. Entonces, el primer paso es la unidad para reclamar, para exigir reformas electorales que garanticen una contienda electoral verdadera, transparente y respetable. Y después organizarse de la mejor manera para tener las y los mejores ciudadanos en aquellas posiciones. Una verdadera asamblea que no se constituya en aquella asamblea que decía el finado difunto ingeniero Lacayo, que decía, no hay quien no aguante $50,000 de cañonazo. Necesitamos diputados que no los mareen, pero ni $1,000. Pero aquí estamos acostumbrados a ver ese transfugismo político y es ya prácticamente icónico en los supuestos opositores y en los políticos de Nicaragua, y eso es lo que permite que prácticamente discursos como los que ha dado el presidente de nuestro país, Daniel Ortega, pues lleguen a la realidad, que él ha dicho abiertamente que se puede gobernar desde abajo, ya lo hemos visto. Entonces, todo ese transfugismo político y esa complicidad y estas situaciones permiten que discursos como el del presidente Ortega se lleven a la realidad. Porque una cosa es ponerse de acuerdo para salvar al país y otra es ponerse de acuerdo para mantenerse en el poder. Es diferente. Hay que ponerse de acuerdo para hacer unas elecciones libres. Para tener un pedacito del pastel de poder, porque muchos incluso se han peleado aquí en Nicaragua por ser la segunda fuerza política. Yo la verdad que si vemos la experiencia de la segunda fuerza política, que era el PLC o antes ALN, al final han resultado en un fracaso, lamentablemente divididos, confrontados. Pero veamos hacia el futuro, Jocelyn, y necesitamos tener visión de nación, y eso significa todo lo que hay que hacer para ganar estas elecciones de manera abrumadora. Y esta palabra quiero dejarla bien clara: o nos unimos o nos hundimos. Y esa es una frase que yo traigo desde hace días diciéndolo en los medios. No hay manera de pensar que una negociación para tener una segunda posición de qué van a ser, como dijo Fabián Medina en su escrito ayer o antier. Esto que voy a escribir, dice Fabián, no lo quiero escribir en noviembre, sino ahorita. No digan que no supieron que por ir divididos se perdió. No digan que estaban desconociendo eso. Porque además nadie le va a creer. Y que no le creemos, ninguno le creemos, que es lo que está diciendo la población. Únanse, pero únanse también no significa pensemos todos iguales, sino
¿Qué puntos en común tenemos? A ver, yo les hago una pregunta a ustedes y a la audiencia. ¿Queremos tener trabajo en Nicaragua? ¿Queremos tener empleo? ¿Queremos tener libertad, que nuestros hijos vayan a la escuela? ¿Queremos tener centros de salud donde nos vacunen sin que nos pidan ninguna relación partidaria? ¿Queremos tener calidad de vida, cubrir la canasta básica? Mira cuántos puntos en común. No hay un solo discurso o agenda de los precandidatos que sea muy diferente. Son parecidos. Eduardo, ¿qué tanto podría incidir el hecho de que hayan elecciones en noviembre de este año 2021 con reformas electorales? ¿Cambiaría el escenario de incertidumbre tanto económica como política que existe a nivel internacional de Nicaragua, o qué pasaría? Totalmente. Si aquí hay elecciones transparentes, observables y gana la fuerza política o el bloque político que tenga la mayoría, porque así lo decide el pueblo, así es el votante, que se le respete el voto. Y vuelvo a repetir lo que decía, una cosa es ir a votar y otra cosa es que tu voto valga. Y lo que aquí tenemos es una frustración de las últimas elecciones, que sentimos que no ha valido, no se ha respetado el voto. El cambio sería fenomenal, Jimmy, yo te lo garantizo. Mira, aquí hay un plan de propuestas del grupo de 100 profesionales que trabajamos, todos los temas, está clarísimo el panorama. Hay la agenda del COSEP, está la agenda de la UNAP, de los 20 puntos, está toda lo que ha propuesto ahorita la Alianza Ciudadana. O sea, aquí lo que se necesita es tener un Estado democrático o una ruta hacia la unidad democrática, un respeto de los poderes y la independencia del Estado y poner las reglas todos para competir, si la competencia es buena. Que aquí hayan varios precandidatos, eso no es el problema. Después de las elecciones, ¿cuántos años tardaría Nicaragua para lograr esa recuperación económica y la certidumbre que tenga la comunidad internacional y la inversión extranjera directa? Porque se habla que después de unas elecciones hay que esperar un tiempo para lograr esos factores. Yo estoy seguro que ustedes dos lo van a ver. Yo tengo dudas de mí, porque eso puede ser 30 años. No creo todavía estar vivo, pero ustedes sí. Pero yo quiero estar en los primeros 10 años ayudando a este país. Y es más, me comprometo con un grupo de profesionales a trabajar por el 30% de lo que ganan los ministros y los diputados ahorita. Mirá lo que lo digo públicamente. Hemos hecho una labor por más de casi un año en una propuesta donde no hemos cobrado ni hemos recibido un solo centavo en el grupo de propuestas de más de 100 profesionales. Y así hay muchas personas, no solo nosotros. Así está la unidad médica colaborando para combatir el COVID y ellos no están cobrando servicio médico, están dando conocimiento. Cuando uno quiere al prójimo, cuando uno quiere al país que vive, cuando uno ama a sus hijos que son como ustedes de su generación, uno quiere que ustedes vivan en un país mejor. Y yo estoy seguro que yo también lo voy a vivir. Jimmy, no te cabe la menor duda. Unas buenas elecciones y una buena transición a la democracia, con una asamblea legislativa mayoritaria, tenemos la capacidad para que este país pueda resurgir en el primeros 5 años, crear las bases y en los siguientes 5 años ver ya los frutos. Pero con solo detener la caída, eso es como cuando vas en el vehículo al abismo, ¿verdad? Decimos, ¿cómo te va a doler más? Lo primero es que no te caigas, ¿verdad? Lo primero es que sigas, que frenes, que cambies la dirección. Entonces la pregunta de Jimmy es, si me voy al abismo, ¿cuánto tiempo me voy a recuperar? Lo mejor es que no nos vayamos al abismo, que frenemos esto. Y esto solo se puede frenar por la vía cívica. Aquí nadie quiere nada armado, nada violento. Ya más violencia y muerte, nadie lo queremos. ¿Qué pasaría con esos préstamos internacionales que han sido de alguna manera condicionados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, por el BCE, por el BID y otros organismos que de alguna manera han detenido esos préstamos, esa cooperación internacional que recibe el gobierno de Nicaragua por las denuncias que ha recibido precisamente el presidente Ortega y sus funcionarios por violación de derechos humanos a raíz de la crisis de 2018? Estoy seguro que lo vamos a saber administrar mucho mejor, con transparencia, con rendición de cuentas. El que le toca administrar tiene que ser una persona, un equipo. Y aquí quiero hablar de eso. Mucho se habla el candidato, la candidata. No, aquí es un equipo de trabajo. Aquí ni solo doña Cristiana, ni solo don Félix, o solo nos van a sacar adelante este país. Tiene que haber un equipo de jóvenes, o de personas, o de adultos honestos. Y ahí es donde tenemos el futuro de Nicaragua. Cambiar la corrupción por la honestidad, la dictadura por la democracia, la oscuridad por la luz, cambiar todo aquello que ha sido
dañinos para Nicaragua, ¿verdad? Eso es lo que yo sí creo. La economía inmediatamente resurge en cuanto haya un cambio en las políticas públicas. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por habernos acompañado. Me dicen que tenemos un audio. Vamos a escucharlo antes de finalizar, antes de cerrar esta entrevista. Adelante, buenos días. Buenos días, Canal 10, Xochitl y todos los del panel. Nosotros nicaragüenses estamos preocupados porque cuando hay elecciones son promesas lindas. El problema es cuando ganan, como van a hacer. Por ejemplo, Violeta quiso restaurar la economía y no pudo. Bolaño y el doctor Alemán también y no pudo. Entonces me pregunto al amigo que está ahí, ¿cómo se puede restablecer entonces la economía si no pudieron los del pasado, cómo lo ha logrado el presente? Muchas gracias por su pregunta. Hay que aprender de los errores. Yo creo que no todo fue negativo, ¿verdad? Con la época de doña Violeta, ni después de Arnoldo y después de don Enrique. Hubieron aciertos. ¿Qué es lo primero que hizo daño? Los pactos, las componendas y la corrupción en el tiempo de los liberales. Pero después de eso hubo muchos logros. Mira, se recibió una economía con 11.000 millones de deuda. Se negoció con el Club de París la renegociación de los países altamente endeudados. O sea, aquí hay salida, pero la primera es unámonos para ganar abrumadoramente, masivamente, con votos estas elecciones y transformar este país con una asamblea legislativa verdaderamente democrática. Con un nuevo cambio de gobierno se debe continuar con ese modelo que venía implementando el presidente Ortega con la empresa privada, que era público-privado. No, es que ese modelo realmente era más de arreglos de intereses. Aquí tiene que haber un modelo de desarrollo económico sostenible, inclusivo y de respeto al medio ambiente, de respeto a los derechos humanos. ¿Eso fue un error? Eso sí, y lo ha reconocido algunas de las cámaras, porque no todas estaban vinculadas. Yo quiero que hagamos esa diferencia. El sector privado es desde las micro, medianas y pequeñas empresas. A veces se piensa que solo es el COSEP, solo es AmCham. No, es también la cantidad de pequeños y medianos empresarios. Entonces sí, yo creo que hay que hacer un modelo nuevo, un modelo inclusivo, pero que no es tampoco nada del otro mundo, ¿no? Bueno, gracias, Eduardo Solórzano, que nos ha acompañado esta mañana, economista y experto en políticas públicas, que ha analizado también el contexto político. Sí influye, por supuesto, la política en la economía y en la imagen país, y esto puede cobrarle factura carísimo a Nicaragua. Es la conclusión que llegamos con este tema. Y ánimo, ¿verdad? Vamos a salir adelante. Gracias nuevamente. Jimmy, tenés la tendencia de la entrevista del día de ayer. Así es, Jocelyn, vamos a darle a conocer sobre la tendencia que obtuvo nuestra entrevista de este pasado jueves. Les quiero comentar que el tema que abordamos fue Nicaragua a un año del primer caso de COVID-19 en el país. Esta obtuvo un alcance de 32.633 personas. En interacciones obtuvo 2.975 y fue compartida 24 veces. Recuerde seguirnos siempre en nuestras redes sociales, en Facebook como Canal 10 Nicaragua, y puede ver nuestras entrevistas totalmente en vivo de Acción 10 en la mañana. Es momento de irnos a otra pausa comercial. Ya regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Me encuentro muy bien acompañada por la psicóloga Alba Ronnie, con quien vamos a hablar acerca de la naturalización de la violencia. Cuando nosotros empezamos a naturalizar la violencia y principalmente cómo no hacerlo para evitar casos lamentables en nuestra familia. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Michelle. Como siempre es un gusto, un placer poder compartir con ustedes, ¿verdad? Y más un tema de tanto interés. Y no solamente nacional, sino a nivel mundial, porque pues nosotros hablamos de la violencia y vemos con mucha frecuencia, por ejemplo, que 3 de cada 10 mujeres padecen de violencia, y pues lo que es el femicidio ha aumentado de una manera fuertísimo en el último tiempo, pues
que vemos en diferentes medios de comunicación. Entonces, cuando hablamos de la violencia, es importante saber de que la violencia es todo hecho, toda acción que lastime a otra persona, ¿verdad? Entonces a veces nosotros decimos, violencia, no, si yo no violento a nadie, porque yo no le levanto la mano a nadie o yo no golpeo a nadie. Entonces hay diferentes tipos de violencia que es importante poder saber que existen. Por ejemplo, cuando insultamos, cuando ofendemos, cuando ponemos malos apodos, a veces uno cree que al poner un apodo dentro de la familia, dentro de la pareja, no estás causando daño, y es todo lo contrario. Totalmente. Sobre todo si ese apodo no le agrada a la persona, porque una cosa es que te digan algún cariñito y vos lo recibas bien, y otro es cuando no lo aceptas. Doctora, ¿también hay otro tipo de naturalización de la violencia, además de estos que mencionamos? Bueno, yo creo que además de lo que es el apodo, en la manera a veces en que muchos hogares se tratan entre sí, ¿verdad? A veces muchos hombres golpean a las mujeres o les gritan o las ofenden, las humillan, y en algún momento los hijos que van creciendo en esos hogares lo ven tan normal, porque si mi papá lo hizo, si mi tío se lo hace a mi tía, si mi primo se lo hace a mi prima, entonces lo ven de una manera tan normal que lo naturalizan y ellos son objetos a continuar esa violencia. Entonces es importante saber que a veces nosotros decimos en el hogar, no, el niño no le puede levantar la mano a la niña queriendo quitar la violencia, pero le permitimos a la niña levantarle la mano al niño. Entonces es bien importante saber que la violencia, venga de donde venga, no se debe de estimular en el hogar para que no lo vean normal y no lo repitan. Entonces, si nosotros podemos poner un alto en el hogar, ya estaremos ayudando a mejorar las futuras generaciones, pues, en una sociedad. Ahora, una vez que se percibe que se está agrediendo a una persona, independientemente si esta agresión es física o verbal, ¿cómo ponerle un alto? Por ejemplo, yo les comentaba a las muchachas, habían gestos de mi ex esposo que a mí no me gustaba que hiciera, y entonces, mira, podemos hablar, podemos tener diferencias, pero eso que acabas de hacer, por favor, evítalo. O sea, porque yo lo sentía como una ofensa, como una falta de respeto. Todo lo que lastime a la otra persona es violencia, y es importante poder hablar con la persona, o sea, hablar. La buena comunicación evita grandes dolores. Entonces, poder hablar y poner los límites desde el inicio, el poder hablar con otras personas cuando somos objeto de esa violencia, también nos pone a salvo. Siempre digámosle a alguien de confianza lo que estamos viviendo. Muchas veces nosotros decimos es la violencia física o emocional, pero hay una gran cantidad de violencias también que podemos estar viviendo y muchas veces no nos damos cuenta. Hay una violencia que se llama la violencia vicaria, que muchas veces no la conocemos, que es cuando alguien lastima lo que yo más quiero. Por ejemplo, en hogares donde hay hijos de relaciones anteriores, muchas veces la pareja lastima a los hijos, y es una manera de lastimar a su pareja también, además de lastimar a los hijos, o de hablar mal de la familia, de la pareja, o hablar mal de lo que más quiere la otra persona. Entonces, todo lo que lastima a la otra persona, eso es violencia. No nos quedemos callados, hablemos, denunciemos, siempre digámosle a alguien de confianza lo que está pasando, digámosle al agresor que alguien más sabe lo que está pasando, para que el agresor por lo menos tenga límite. Digámosle a quién nos está protegiendo, o busquemos también organismos de cuidado a lo que es este tema, ¿verdad? Porque hay muchos organismos que están trabajando en contra de la violencia de género. Entonces es importante entender que la violencia, venga de donde venga, no debe de permitirse, porque se ve de una manera natural después. Ahora, doctora, cuando en la pareja se reconoce o se llega a saber que hay un agresor, ¿este podría mejorar su conducta con terapia? Tristemente, Michelle, es algo que siempre las personas que reciben agresión dicen, en algún momento va a cambiar, se arrepintió, me trajo flores, me trajo chocolate, ya me juró que no vuelve a pasar, y vuelve a pasar. Recordemos que la violencia siempre va a ir subiendo. Es importante cortar cualquier relación en un momento determinado a fin de buscar
ayuda profesional. Tenemos una llamada, doctora, que me gustaría le diéramos Claro. pase. Muy buenos días. Recuerde, por favor, escucharnos a través de su teléfono y bajarle el volumen a su televisor. Buenos días, ¿su consulta o comentario? ¿Aló? Muy buenos días. Muy buenos días al Canal 10. Sí, le escuchamos. Sí, este tema pues es muy importante y muy interesante, ¿verdad? A nivel nacional y mundial. Pero si en este tema, como dice usted, la doctora, la violencia en ambas personas está, y si uno trata de inducir a no violencia, pero la segunda persona no entiende, no acata, no razona, ¿qué se puede hacer? Por favor, gracias. Okay. Muy amable. Para que haya una pelea se necesitan dos. Y es bien importante entender que la otra persona puede insistir en llevarme a mí a un acto de violencia, pero de mí depende hasta dónde yo llego. Entonces es bien importante no engancharnos emocionalmente en la invitación de la otra persona. Si la otra persona está gritando y está enojada, es un buen momento para darse un tiempo. Váyase largo de la persona, salga de una vuelta, no esté presente, porque eso puede generar que la otra persona siga e insista hasta llevarlo a un acto de violencia. Y es importante aprender a decir no. Cuando alguien insiste en que la otra persona o en provocar a la otra persona, recuerde de que usted es el único dueño de sus actos y usted decide decir no a esta relación o a esta situación y ponerse en tratamiento. Muy bien, doctora, sus conclusiones. Usted decía, si estás en una relación de violencia, lo mejor es salir por completo de esta. ¿Otra recomendación? Recordemos siempre que la persona violentada tiene un problema de autoestima siempre, porque lo primero que un violentador hace es bajar el autoestima para hacer la presa fácil de él o de ella. Entonces es importante comenzar a trabajar nuestra autoestima y nuestra independencia emocional. Si nosotros logramos subir nuestra autoestima y comenzamos a enfocarnos en nosotros, vamos a poder de una manera más fácil poder salir de esa relación. Entonces es importante dedicarnos a nosotros, hacer un equilibrio, no enfocarnos solamente en la persona agresiva, ¿no? Al agresor, porque todo va a estar en función de él. Enfoquémonos en nosotros, hablemos a alguien de lo que está pasando, digámosles al agresor de que alguien más sabe de lo que está pasando para que él pueda frenarse un poco y tratemos de trabajar nuestra autoestima para salir de esa relación. Una violencia siempre va en aumento, nunca desaparece. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por esas recomendaciones, por sus consejos y por estar siempre aquí en Acción 10 en la mañana. Muchísimas gracias, Einer Suárez, y efectivamente ya está con nosotros nuestro especialista de la Clínica Sanarte. Abordaremos un tema muy interesante en relación a la rehabilitación post-COVID. Para ello nos acompaña nuestro especialista, el doctor Alejandro Díaz, a abordar este tema. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Acción 10 en la mañana. Mucho gusto, Eli, un día más, ¿verdad?, de vida, así que agradeciéndole a Dios nuevamente y un placer saludar a la gente que nos ve. Este tema, ¿verdad?, por la pandemia, lo he decidido abordar el día de hoy por la importancia, ¿verdad? Todavía tenemos casos de COVID-19 y todavía hay gente que está siendo hospitalizada por esto y es importante que por eso conozca más de lo que es la rehabilitación post-COVID. Doctor, hemos conocido de casos que hay personas incluso que 6 meses después de haber padecido o haberse infectado de COVID-19 continúan teniendo problemas, complicaciones relacionadas con la enfermedad. Así es, tenemos problemas respiratorios durante el transcurso de la enfermedad y pueden quedar secuelas. También trastornos motores, la persona le cuesta levantarse de la cama, le cuesta levantarse de una silla, ponerse de pie, por ejemplo. Entonces, estas complicaciones se abordan durante un proceso de rehabilitación física post-COVID-19. Cuando hablamos de rehabilitación, quizá nos da ese paso a paso, si hay algún tipo de complicación durante la rehabilitación también, doctor. Bueno, hay que tener en cuenta siempre los parámetros de estabilidad clínica del paciente, como lo es la presión arterial, la temperatura, la sudoración excesiva, sensación de desmayo, mareo, dolores de cabeza. Todo eso, mientras estamos en la terapia, tenemos que evaluar al paciente para saber si podemos continuar con él
o podemos subir incluso la intensidad de los ejercicios, la cantidad de repeticiones. Es un proceso que se comienza desde la respiración. Lo primero que trabajamos es la respiración, trabajamos acostado, progresamos a sentado y por último trabajamos de pie. Doctor, los pacientes crónicos o cualquiera paciente sin necesidad de tener alguna enfermedad crónica son candidatos a necesitar una rehabilitación. ¿Quedan con secuelas o no necesariamente? Los casos leves no, los casos leves se recuperan normalmente. Incluso la persona que, por ejemplo, acostumbraba a hacer ejercicio en un gimnasio, por ejemplo, ejercicios pesados, puede recuperarse sola sin terapia. Pero las personas en casos moderados, incluso los casos graves que necesitan hospitalización o tienen un proceso de encamamiento, pasan en cama 10 días, 14 días, pierden mucha fuerza, pierden mucha masa muscular, pierden incluso pues la capacidad de respirar durante ejercicios, por ejemplo, pesados. Entonces todo eso lo rehabilitamos y lo recuperamos pues con fisioterapia. Sí, cuando hablamos de rehabilitación, también vemos que las principales secuelas, doctor, es en las vías respiratorias. ¿De qué forma se hace esa rehabilitación en ese sentido? Bueno, trabajamos lo que es la respiración torácica, que es la respiración de pecho, poder expandir el tórax, y también la respiración abdominal, poder expandir el abdomen. En este caso, como lo estamos viendo en imagen, hay algunos ejercicios sencillos como soplar una vela para controlar la expiración. Eso que estamos viendo ahí es la respiración abdominal. Tenemos que entrenar al paciente para que tenga tanto respiración con expansión torácica como con expansión del abdomen. Como que aprenda a respirar, entonces, por decir así. Básicamente es un reentrenamiento de los músculos de la respiración. ¿Con qué se debe respirar hablando de esto, doctor? ¿Con la boca o con la nariz o con ambos? Bueno, si queremos trabajar la expiración, que es la salida del aire de los pulmones, trabajamos de manera más controlada sacando el aire por la boca. Pero podemos inspirar con la nariz. Lógicamente hay que ver si hay vías aéreas que están obstruidas. Por ejemplo, si tiene una congestión nasal, la persona va a tener que respirar con la boca. Pero lo normal es respirar. Si estamos en reposo, es respirar por la nariz, meter aire por la nariz y sacarlo también por la nariz. Sí. Lo normal. Una persona, por ejemplo, que está muy cansada, necesita meter aire por la nariz de manera profunda y sacarlo por la boca. ¿Verdad? Porque necesita o tiene más libertad para sacar el aire por la boca. Tiene menos restricción. ¿Cuánto tiempo necesitaría ese paciente para la rehabilitación, doctor? ¿Con una sesión, 2 sesiones? Bueno, por lo general, para la rehabilitación de los músculos de la respiración nos lleva alrededor de 4 semanas a 6 semanas, es decir, alrededor de un mes. Si tenemos graves secuelas motoras, si tiene mucha dificultad para movilizarse, pueden ser de 2 meses a un poco más. Bastante tiempo, doctor. Sí, depende también la gravedad del caso. Bueno, lo bueno e importante en Clínica Sanarte, que ahí están ustedes y nos dan las recomendaciones idóneas para esto. Así es. Queremos también mencionar que estamos preparando el curso de rehabilitación integral post-COVID-19 para los colegas principalmente y para otros médicos y personal de salud, incluidos enfermeros o asistentes. ¿Todavía no está estipulado el día? Estamos sacando alrededor de final de este mes o inicios del siguiente. Ok, hay que estar preparado. Ustedes nos van a dar la información también para aquellas personas que deseen llevar este curso y también apoyar a otras personas que necesitan, a otros pacientes de esa rehabilitación post-COVID. Gracias por habernos acompañado, doctor Alejandro Díaz. Gracias. Vámonos de inmediato con Einer Suárez.